Buenas noches, bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar del desarrollo sustentable de nuestro país y fundamentalmente nos vamos a detener a platicar sobre la sustentabilidad ambiental de las diversas regiones que componen a nuestro país. Para nosotros es muy importante que todos los ciudadanos tengamos conciencia de la importancia que el desarrollo económico del país pasa fundamentalmente por tener sustentabilidad ambiental. Como ustedes saben, México es uno de los países que tiene mayor biodiversidad, que tiene mayores ecosistemas en donde abundan diversas especies, tanto silvestres, animales, como también vegetales. Y eso lo que contribuye a que nuestro país sea objeto de análisis y sobre todo de seguimiento de gran parte de los países del mundo, de cómo tenemos mecanismos eficientes de gestión ambiental que a su vez se traducen en proyectos productivos para fortalecer la economía de las distintas regiones. Es por ello que hoy vamos a platicar con la Fundación para el Desarrollo del México Sustentable, que ha venido trabajando con diversas comunidades en el norte y en el sur del país, con la finalidad no solamente de proteger el medio ambiente, sino sobre todo de a través de utilizar los recursos naturales, siempre con esa visión de sustentabilidad ambiental, para mejorar las condiciones de vida de esas comunidades. También vamos a platicar hoy con Alfonso Rodríguez de cuál es el estado de situación de cómo nuestro país está enfrentando el tema ambiental, y como todas las semanas les fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo de cuál es para ellos el concepto de desarrollo sustentable, cuáles consideran que deben ser las acciones que debemos impulsar nosotros los ciudadanos para lograr la sustentabilidad ambiental, y también cuáles consideran los ciudadanos que deben ser las acciones que desde el gobierno, en los 3 niveles, deben llevarse a cabo para mantener y conservar el medio ambiente en nuestro país. Vamos a verlo. Creo que sí. Sí. Tengo una idea, más o menos. Sí. Es la rama de la ecología combinada con la economía encargada de generar, su nombre lo dice, valga la redundancia, sustentar tanto las siguientes generaciones como los recursos. Pues sí tenemos buenos proyectos, pero yo creo que no se llevan a cabo del todo. Pero depende mucho de la educación de la sociedad, básicamente. Los que maneja el gobierno son muy limitados y muchas veces son más discurso que realidad. Y hay muchísimas gentes haciendo cosas, pero son muy pequeños, muy dispersos. Digo cosas, pero no hay ni una claridad política, ni un programa nacional realmente de actuar de transformación de los problemas de la sustentabilidad. Considero que sí, pero que no son como muy conocidos. Sí, seguro que hay. Creo que como todo, ¿no? O sea, algunos quedan muy en proyectos, pero pues sí hay muy buenas iniciativas, ¿no? Yo alguna vez trabajé en un biodigestor de residuos sólidos. Y bueno, hay muchas prácticas que fomentan, ¿no?, la sustentabilidad, auditorías, certificaciones. No veo mucha sustentabilidad en los proyectos y eso creo que se antepone un poco de económico ante la ecología en varios aspectos. Sí, de hecho sí hay muchos proyectos verdes, pero lo que falta es mucha voluntad política para invertir en esos proyectos. Sí hay inversión, sí hay inyección financiera, pero a veces hay mucho bloqueo y sabotaje, o más bien hay mucha selección de emprendedores e inversionistas donde te dicen, a ti sí te doy, a ti no te doy. Ese es el problema. Pues creo que sobre todo fortalecer el Estado de Derecho, o sea que sea mucho, proteger más a las especies y proteger mucho las áreas naturales. Lo primero es que tiene que dar más apertura y más confianza en la sociedad civil, tener menos temor a la participación social porque la quieren manipular casi siempre. Y hay muchos movimientos ecologistas, mucha gente que estamos haciendo cosas, pero estamos también críticos ante el sistema. O sea, el gran problema es la industrialización, el gran problema es que tenemos que descrecer este sistema. Yo creo que tiene que ser muy hábil al desarrollar los estímulos que hay
cuidar que que se ocupe, ¿no?, la creación de valor a través de ser sustentables, y con base en ello, pues que las empresas se vayan incorporando, ¿no? Creo que a lo mejor vendría mucho en informar más a la ciudadanía, porque a lo mejor estoy equivocado y hay varios proyectos que sí están enfocados, tienen varias cosas ambientales y todo, pero no informa mucho a la ciudadanía, entonces ahí puede haber algo. Creo que sería sobre todo informar qué se está haciendo en desarrollo sustentable y buscar que la gente sea más consciente en muchos aspectos. Enverdecerse integralmente es generar sustentabilidad en todos los ámbitos, pero haz de cuenta, todos los proyectos de inversión que se manejen deben de ser verdes en sí mismos. Si tú manejas proyectos que tú sabes que van a contaminar, desde ahí ya no está siendo verde. Lo mismo, el asunto verde no es nada más en los puros proyectos, sino es toda la calidad de vida. En general, procesos verdes, legislación verde, forma de vida familiar verde. O sea, en realidad ser verde no es nada más únicamente la parte operativa, sino es toda tu vida. Como ciudadanos, lo que puedes hacer es tener una cultura mucho más ecológica, o sea, sobre todo en el tema del consumo, que sea mucho más racional. Bueno, yo creo que hay muchos niveles, desde los más locales hasta los más correctos, pero que no nos equivoquemos, no porque no comamos ciertas cosas o porque no tiremos la basura en la calle, porque no hagamos, se van a cambiar las cosas. Hay que hacerlo, pero eso también requiere que la gente se organice en muchos niveles y también entre las diversas organizaciones políticamente, porque hay muchos grupos ecologistas que dicen, no, es que eso es política, pues si no hay política no hay unión, entonces no hay unión, no se pueden hacer las cosas, entonces tienen que unirse los diferentes grupos y gentes que están haciendo cosas para poder tener mayor poder, para poder hacer las cosas. Pues empezar por uno mismo, ¿no? Simplemente con una actitud pro ambiente y pro ecológica, desde ahí empieza. O sea, nosotros somos la base de la sociedad, si nosotros no lo hacemos, pues ni cómo subir, ¿no? Concientizar, ¿no? O sea, que se entienda que nuestras acciones tienen repercusiones en el ambiente y que es algo finito, ¿no? Como ya más o menos ha ocurrido con los recursos. Y obviamente, pues, entender que es algo necesario y que debemos de hacer. Que toda tu vida sea verde. Todo lo que consumas, todo lo que comas, el tipo de relaciones que tengas, el tipo de contactos que tengas, ¿qué más? Todas tus iniciativas de ley, toda tu iniciativa popular debe ser verde en sí mismo. Estamos hablando del desarrollo sustentable de nuestro país y sobre todo de la sustentabilidad ambiental. Como pudimos observar en los testimoniales de las personas que nos hicieron favor de contestar las preguntas que durante la mañana de hoy les hicimos, pues me llama mucho la atención, por ejemplo, un señor que decía que el tema de la ecología o de la sustentabilidad ambiental de nuestro país debe pasar de ser un discurso a una verdadera realidad. También otras personas nos comentaban que falta gran información y también hay un desconocimiento de cuáles son los grandes proyectos y las líneas estratégicas que debe seguir nuestro país para proteger el medio ambiente, pero sobre todo para enfocar esta protección del medio ambiente al desarrollo económico, insisto, en materia local y en materia regional. También otras personas comentaron que los movimientos ecologistas, como los conocíamos tradicionalmente, se han venido transformando y no solamente lo que se busca es la protección del medio ambiente por el propio medio ambiente, sino sobre todo la capacidad de pensar y de imaginarnos cómo en el futuro podemos utilizar de manera más eficiente y eficaz los recursos naturales para que generen nuevas oportunidades de negocio, pero sobre todo para que se traduzcan en mejores condiciones de vida para las familias de las comunidades que habitan en esas regiones. Hoy, como siempre, nos acompaña Alfonso Rodríguez. Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Y vamos a platicar con él de diversas estadísticas e información que han generado diferentes organismos internacionales, como es el Programa de Naciones Unidas para la Protección del Medio Ambiente, como es el caso del INEGI en México, como es el caso de la Semarnat, que es la Secretaría de Estado que se dedica a la protección de los recursos naturales. Y para empezar un poco, nos gustaría caracterizar cómo está hoy México en materia de sustentabilidad ambiental. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Alfonso? Pues mira, Tulio, si nos ponen las primeras gráficas, vamos a ver como un comparativo de como diferentes indicadores que tenemos
de en distintos años cómo ha avanzado, cómo ha disminuido el tema de contaminación o el tema de uso de vehículos y temas así. Entonces, si quieres, lo vamos platicando para que nuestros amigos lo entiendan. Primero, platicamos sobre el aumento de utilización de plaguicidas en México, que en el 2000 iba de alrededor de 19,000 toneladas de plaguicida a 27,000 toneladas en el 2007. Vemos que casi es pues, casi una cuarta parte, una tercera parte de aumento en 7 años. Se me hace que ha aumentado bastante la utilización de plaguicidas. Luego, el aumento de utilización de vehículos por cada 1,000 habitantes va de 125 en 1990 a 273 en 2008. Y eso que sí que 2008 estamos hablando de hace casi 8 años. Y claramente, como lo hemos platicado en este programa en otras ocasiones, estamos viendo una transformación importante del modelo de crecimiento de nuestro país, donde está concentrado fundamentalmente en las zonas metropolitanas, en las zonas urbanas. Y cada vez, ya lo vimos también en otro programa cuando hablábamos de la movilidad, en donde la inversión pública está fundamentalmente concentrada en vías para el uso del automóvil, más que estar concentrada o priorizada en lo que sería transporte público masivo, que permita generar una movilidad mucho más eficiente. Pues sí, hoy vemos también que el uso del automóvil pues es una política pública que está representada en el presupuesto. Ahora vas a poder comprarte un coche y que te deduzcan una mayor parte que el año anterior. Entonces, estamos viendo que hay incentivos para que la gente empiece a comprar más coches. Y pues es una de las industrias más bollantes del país. Pues déjame nada más precisarlo, Alfonso, porque leí la nota y entiendo que son para lo que le llaman los vehículos utilitarios, que si mal no recuerdo son vehículos que su valor promedio no debe rebasar los 180,000 pesos. Entonces habla también de un segmento muy determinado de tipo de automóviles que tienen estos incentivos fiscales. Sí, es correcto, es correcto. Luego continuamos con el aumento del consumo de energía en el sector transporte. También pasamos de 1990 de 1,275 a 2,157 en el 2007. Si nos pasan la siguiente lámina, por favor. Yo nada más quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis. Hoy, por ejemplo, Alfonso y yo tuvimos una reunión con el director general de la Comisión Nacional del Uso Eficiente de la Energía Eléctrica. Y lo que nos platicaba es que hoy en nuestro país las viviendas se consideran una de las principales fuentes que generan emisiones de carbono hacia el ambiente y fundamentalmente el consumo de energía eléctrica está orientada en los electrodomésticos. De ahí entonces que cuando hablemos de la sustentabilidad ambiental, cuando hablemos de cómo reducir la emisión de CO2 en el ambiente, sobre todo en nuestro país, pues una de las unidades básicas en las que tenemos que trabajar como una política pública, nosotros como propios ciudadanos, es en tener, en primer lugar, electrodomésticos con un uso altamente eficiente en la energía, que sean altamente ahorrativos, pero que también los patrones de consumo que tenemos como familia, pues también conlleven a que utilicemos menos energía eléctrica y que usemos más eficientemente, insisto, los electrodomésticos que son parte de nuestra vida cotidiana. Sí, tienes razón, porque luego puede ser una práctica que tú tengas una lavadora eficiente o un refrigerador eficiente, pero que tengas la televisión o el radio o alguno de otros aparatos eléctricos prendidos todo el día, y entonces confiándote de que tu refrigerador está haciendo el ahorro por ti. Y la verdad es que tenemos que ser conscientes y tener un uso eficiente, no solo que los electrodomésticos sean eficientes en el uso de energía, sino que nosotros seamos responsables y conscientes de que el gasto en energía pues también nuestro. O sea, en conclusión, que sepamos usarlos, ¿no? No solamente es adquirirlos, sino que tengamos la conciencia de usarlos adecuadamente. Exactamente. Y en la siguiente gráfica estamos viendo que no todo es como consumo de energía y eso, sino que también es como decían nuestros amigos de las encuestas, del sondeo, perdón, que pues hay que ser responsable en el tema de sustentabilidad. No podemos aprovechar o abusar, por ejemplo, en este tema ahora que estamos viendo aquí en el primero, como el tema de la pesca, de explotar demasiado nuestros recursos naturales, pues porque van a ser escasos en algún momento. Hoy está en boga el tema del alimento, ¿no? De que somos mucha gente y como que es muy difícil alimentar a toda la población mundial. Y bueno, pues aquí vemos los números del tema de la pesca,
En el 2000 se pescaban 1.400.000 toneladas y en el 2007 se pescan 1.700.000 toneladas. Pero también aquí lo que veo que apuntar, Alfonso, es que hoy los bancos pesqueros, en donde claramente se puede nutrir de manera importante y satisfacer necesidades de alimentación de grandes familias mexicanas, pues hoy nuestro país no es como otros países, como puede ser el caso de Japón, por ejemplo, en donde la base de la alimentación son los productos del mar. Y eso me parece que en algún momento, cuando en este país se discutía la autosuficiencia alimentaria, incluso hace 30 años hubo un sistema que se llama Sistema de Autosuficiencia Alimentaria, el famoso SAR, se hablaba de cómo se podría reconvertir la capacidad de los aparatos productivos en materia de alimentos, en donde México, que está rodeado de costas, pues tuviera también la posibilidad de que las familias mexicanas consumieran más alimentos de mar. En el siguiente punto hablamos de las emisiones de dióxido de carbono como consumo de combustibles fósiles y vemos que en 1990 consumíamos 276.000 kilogramos gramos de dióxido de carbono y en el 2006 consumimos 492 gramos de dióxido de carbono. Recordemos también, en México tenemos un premio Nobel, que es Mario Molina, y él ha venido planteando en diversos foros que cuando México tenga la capacidad de reducir de manera importante la emisión de dióxido de carbono al ambiente, es cuando podemos contribuir a evadir, o en este caso combatir, el cambio climático, sobre todo el calentamiento de la Tierra. Y si mal no me acuerdo, él hacía una proyección y decía, oye, si nos situáramos en el 2050 y no hiciéramos ninguna acción, la Tierra podría subir hasta 4 grados centígrados. Y eso me parece que ahora que está de moda, porque el 21 de octubre pasado hay una película que se llama Regreso al Futuro, en donde un poco se hablaba de esta visión de cómo hace 30 años se imaginaban cómo iba a ser el futuro. Pues yo creo que si hoy nos plantáramos y dijéramos en el 2015 cómo va a ser el mundo en el 2050, pues tendríamos que ubicarnos y tratar de imaginarnos qué pasaría si este cambio climático realmente se incrementaran los grados centígrados en el mundo, cómo podría subir las mareas en las costas, cómo desaparecían algunas regiones archipiélagas. Y eso lo que nos llama la atención es de que hoy los ciudadanos tenemos que pensar en el presente qué tenemos que hacer para proteger nuestro medio ambiente. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Tulio. Y bueno, pues un ejemplo de lo que estás tú diciendo, de los efectos probables del calentamiento global, pues es el huracán que ahora tuvimos aquí, que casi hace muchos destrozos en la zona costera del Pacífico en el país, que se llamaba Patricia, y que afortunadamente pues no afectó tanto como estaba establecido. Vamos a ver la siguiente gráfica, si son tan amables. Aquí creo que lo que es importante es cómo se llevan a cabo las emisiones de CO2, cuáles son las principales fuentes de emisiones. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Alfonso? Pues aquí, como comentabas, Tulio, el transporte es uno de los principales emisores de emisiones de efecto invernadero. También tenemos como segundo lugar la industria. La industria es una de las grandes contribuyentes a este tema. También en el tercer lugar tenemos la generación de electricidad. Hoy tenemos energía, la generación de electricidad se hace con combustibles fósiles y incluso están pensando a volver a utilizar energía nuclear, ese tipo de cosas, como que esas son energías limpias, o otro tipo de energías que son renovables como la energía eólica o ese tipo de energías. Vamos a ver la siguiente gráfica que creo que también ilustra cómo hoy México está en el contexto internacional respecto a las emisiones de carbono. ¿Qué nos puedes platicar, Alfonso? Pues aquí, como vemos en la gráfica, pues estamos viendo que en el contexto internacional México solamente contribuye con el 1.4% de las emisiones globales de dióxido de carbono y derivados de la quema de combustibles fósiles. Y en comparación con otros países, pues por ejemplo, vemos a Polonia, que es el país que menos contribuye. Vemos a Sudáfrica, que es el siguiente. Pero sobre todo lo que tendríamos que concentrarnos es que China, que es este gran aparato industrial, que ha sido uno de los países que se ha negado a firmar el protocolo de Kioto, que tiene como principal objetivo reducir las emisiones de CO2, y también los Estados Unidos, pues son los campeones en estas emisiones, y claramente la reconversión de sus aparatos industriales hoy está en gran discusión
porque eso conllevaría un impacto económico importante para esos países. Sí, hoy es parte de esos acuerdos internacionales en los que China, Estados Unidos y los países como más industrializados y con mayor población, como es China, pues tienen ese reto y ese compromiso, o los otros países tenemos que hacerles asumir el compromiso de ser responsables con sus emisiones de dióxido de carbono. Vamos a ver la siguiente gráfica, que nos parece que también aquí lo que tratamos de ilustrar es cómo es un programa de acción para poder cuidar el medio ambiente. Yo creo que aquí, ¿por qué no nos platicas, Poncho, rápidamente cuáles son como que los 3 elementos que deben integrar bajo un enfoque integral estos programas? Pues sí, aquí en la gráfica estamos viendo que se tienen que llevar a cabo acciones de mitigación. Estas son acciones que llevan en el corto plazo a ir paliando los efectos del efecto invernadero o del calentamiento global, irlo haciendo de la mano con acciones de educación y comunicación. Como veíamos en los sondeos, una persona estaba muy preocupada porque fuera educada la gente y todo el mundo respetáramos el medio ambiente y las leyes. Yo creo que es una gran parte esa indicación del medio. Y acciones de adaptación. O sea, es como la consecuencia de tener un sistema en el que antes, por ejemplo, con la época de la película que tú platicabas, pues a lo mejor no estábamos tan conscientes de los efectos que podía tener el exceso en el gasto, en el consumo de alguno de agua o de luz o del automóvil o del cigarro o de algunas cosas así o de la basura. La basura es uno de los componentes también muy importantes que contribuyen al calentamiento global. Entonces, tenemos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias y a estos nuevos retos que nos pone la madre naturaleza para que seamos conscientes y los ciudadanos tengamos una nueva forma de ver el mundo. Vamos a ver una última gráfica en la cual lo que podemos ver es cómo hoy en nuestro país ha venido avanzando por las entidades federativas para poder establecer realmente programas de acción climática. Y si lo que podemos observar es que fundamentalmente los estados del norte de la República y del centro del país son los estados que han venido avanzando de manera mucho más rápida. Es correcto, Tulio. Es correcto. Y algunos estados del sur también, como Yucatán, Campeche y Chiapas, también son como estados que han ido avanzando. En realidad, los únicos estados que sí han avanzado más es el estado de Sonora. Tenemos pendiente ahí estados en la costa del Pacífico que no han atendido bien los temas de acción climática, pero pues vemos que todos los estados están llevando acciones para mitigar estos efectos. Les pedimos una disculpa a nuestros amigos porque está demasiado pequeña las letras, entonces yo creo que les va a costar trabajo lo que están viendo en su televisor. Y finalmente, vamos a ver la última gráfica. Como ustedes saben, cada 2 años se lleva a cabo una conferencia internacional para la protección del medio ambiente, lo que se llama la famosa COP. Hace unos años fue aquí en México, en Cancún, ahora va a ser en París. Y me parece que uno de los propósitos fundamentales que se han planteado en esta próxima convención es que el desarrollo global tenga un carácter sustentable, que sea bajo en carbono y que sea resiliente. Sí, es correcto, y viene acompañado de acciones que pretende impulsar el gobierno de la República en esta materia, en la COP16, en la COP21 que se llevará a cabo ahora en París, y pues de los 4 indicadores, de los 4 objetivos que vienen ahí, es incrementar la ambición incrementar la misión de la mitigación, atraer proyectos de inversión en temas de esta naturaleza, asegurar los flujos de financiamiento también y promover la adopción de la COP16 para que todos los países y todos los actores principales emisores se comprometan a arreglar este tema. Alfonso, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a regresar con Hilario Valenzuela, presidente de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Sustentable, y vamos a seguir platicando de estos temas. Los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales y que nos hagan favor de decirnos qué es para ustedes el futuro del desarrollo sustentable en nuestro país. Regresamos. Estamos hablando del desarrollo sustentable de nuestro país. Fundamentalmente nos estamos enfocando en la protección del medio ambiente. Hoy nos acompaña en el estudio Hilario Valenzuela, que es el presidente de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Sustentable.
Hilario, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tulio. Te agradecemos mucho la invitación. Vamos a hacer una aclaración. Somos la Fundación para el Desarrollo Sustentable. Perdón, ya le agregué la Fundación Mexicana. Lo que pasa es que existe hace muchos años una gran fundación que es la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. Se creó hace 60 años ya casi, o más o menos. Digamos, la punta de lanza de muchas organizaciones que hoy en México hacemos el trabajo pues, de campo, ¿no? La conocemos bien porque tengo buenos amigos que fueron fundadores de esa fundación. Lo sé que los conoces muy bien y por eso la confusión, ¿no? Y tenemos una marca registrada que es México Sustentable, que es como nos damos a conocer de algunos de los productos que salen de las comunidades hacia el mercado, ¿no? Y pues traen el loguito ahí de México Sustentable y es como nos damos a conocer. Pues para iniciar la conversación, y gracias por la aclaración, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Es una pregunta compleja, Tulio. La verdad es que si hay buenos ciudadanos, también hay malos ciudadanos, ¿no? Y entonces yo siento que aún no somos un poquito más buenos que malos, pero en realidad es una tarea cotidiana ser buen ciudadano. No es fácil ser buen ciudadano en un país como el nuestro, pero tampoco lo es en Alemania ni en España, ¿no? O sea, en todos lados es difícil ser buen ciudadano porque implica comprometerte contigo, con tu ciudad, con tu país, ¿no? Y eso pues, va a requerir que siempre estés al pendiente de cumplir con las normas, cumplir con las leyes, pensar en los demás antes de pensar en uno mismo, este tipo de cuestiones. Y por eso es que digo que es un poco complejo ser un buen ciudadano, ¿no? Hay que ser buen ciudadano e intentar balancear, ¿no? Las cosas que puedan considerarse como malas actitudes o malas prácticas en la ciudadanía. Es un poco lo que es el desarrollo sustentable, es una mezcla ahí entre hacer desarrollo para mucha gente es malo porque tienes que hacer infraestructura, tienes que hacer que la gente crezca, que tengan más satisfactores económicos, y a veces eso es a costa del hábitat o a costa de los recursos naturales, a costa del medio ambiente. Entonces, es en donde digo que hay que ponderar. A veces hay cosas malas del desarrollo, hay cosas buenas, y por eso es que se crea este concepto de desarrollo sustentable. Déjame, antes de entrar a que desarrollemos este concepto, que creo que es importante para que nuestros amigos lo conozcan y lo puedan internalizar, nada más me gustaría decir, oye, el objetivo de este programa es que pensemos que ser buenos ciudadanos es una actitud de vida. Algunos dicen una actitud de vida de 24 horas por 7 días. Y lo que buscamos aquí, lo que pretendemos es que no lo veamos como algo complejo, sino que lo veamos como un acto de responsabilidad, de compromiso, y como bien tú lo apuntas, que esté relacionado con esta visión de futuro. Claro. Ya un poco esbozaste cuál es la definición de desarrollo sustentable, pero me gustaría, con palabras muy llanas, muy sencillas, que nos dijeras cuál es la visión de desarrollo sustentable desde el punto de vista de la sociedad civil organizada. Sí, yo creo que en México es importante que entendamos, uno, pues que llegamos un poco tarde al desarrollo sustentable. Luis Donaldo Colosio fue representante de México en la Cumbre de Río, y ahí se esbozó la definición, digamos, los acuerdos que ya venían de una definición previa a los 70, de una comisión que es la Comisión Brundtland, y pues con la muerte de Luis Donaldo, pues igual se muere un poco ese proyecto de enfoque de política pública, y México en el 2005, a partir de la transición democrática, mete a la Constitución, al artículo 25 constitucional, el término de desarrollo integral y sustentable. Tú lo lees en la Constitución. ¿Y qué significa eso? Sí, significa un modelo de desarrollo donde el crecimiento económico sea justo con las personas, o sea, con la sociedad, que sea incluyente con la sociedad, y que el desarrollo económico sea ambientalmente correcto. O sea, no acabarnos el país que tenemos, sino que tengamos un modelo de desarrollo donde tengamos pues que heredarle a las generaciones del futuro, ¿no? Luis Donaldo lo dijo en una ocasión, que el mundo lo tenemos prestado por nuestros hijos, ¿no? Él toma ese concepto de la definición de desarrollo sustentable. Y bueno, pues ese es yo creo que la definición más sencilla es esa, este mundo lo tenemos
prestado por las generaciones que vienen, y entonces algo hay que hacer para que no las dejemos sin los mismos recursos a los cuales nosotros, en nuestra generación, tenemos acceso. Creo que también aquí lo que sería importante, tal vez el concepto teórico del desarrollo sustentable. Tú hablas ahorita un poco de los equilibrios. Sí. Y mucha gente, muchos teóricos lo que han venido planteando es un equilibrio entre la sustentabilidad del medio ambiente, que es la que nos provee los recursos naturales en la que todos convivimos, pero también con la sustentabilidad económica, que tiene que ver con cómo cada uno de los sectores y productivos que integran la economía tienen la capacidad de producir bienes y servicios en el contexto de un medio ambiente. Sí, y me parece que es como una definición muy sencilla para que nuestros amigos la puedan tener muy clara. Sí, básicamente es eso, tú ya lo señalas muy bien, es no descontextualizar el desarrollo, el crecimiento económico de una dependencia con los recursos naturales, ¿sí? Digamos, es un retorno a entender que somos parte de la naturaleza y que debemos de abonar a su equilibrio, ¿no? Acuérdate que en la época de los 70s, 80s hubo grandes crisis ambientales, de accidentes que fueron haciendo una conciencia en la ciudadanía, en la gente, en las organizaciones, y poco a poco esto ha permeado hasta llegar a políticas públicas y a llegar a que organizaciones de la sociedad civil asumamos los retos del desarrollo sustentable, más allá de la política pública, sino ya más bien con acciones muy concretas de cómo hacer que se haga factible o posible un modelo de este tipo, ¿no? Hilario, platícame cómo nace la Fundación del Desarrollo Sustentable, qué es lo que los motiva a ustedes para participar en estos proyectos. Claro. Nos conformamos en el 2004, somos una organización post-ley federal de apoyo a las actividades de la sociedad civil. Eso implica que, digamos, antes del 2004 no había en la legislación mexicana claridad de qué eran las organizaciones de la sociedad civil, ni tampoco sabía el gobierno cómo interactuar con ellas. Entonces, de esta forma, en 2004 se genera esta ley y nosotros nos creamos un poquito después de esta ley. Veníamos de observar que el tema del desarrollo sustentable era un tema muy transversal, que no estaba siendo observado aún en la política pública y que pues teníamos que hacer incidencia ahí. Entonces nos creamos con un grupo científico de científicos del área más social que económica, pero también con algunos economistas, con politólogos, y creamos una organización que más empezó como un centro de investigación, que después ya fue transformándose en una dinámica más participativa, ¿no? Y así fue hace ya 11 años, ¿no? Al cumplir casi 10 años, en el 2013, el gobierno de la República nos otorgó el reconocimiento nacional a la conservación de la naturaleza por un proyecto que se ha trabajado ya desde hace algunos años en un área natural protegida de Campeche, la reserva de la biosfera de Calakmul. ¿Por qué no nos platica de ese proyecto? Sí. Porque entiendo que lo que han hecho es que ustedes están trabajando con las comunidades agrícolas para generar exportación de miel, y sé que están exportando a varios mercados. Lo que me gustaría que le platicaras a nuestros amigos, cómo esta idea común, cómo tuvieron ustedes la capacidad y la habilidad de articular estas comunidades, pero sobre todo, cómo generar un valor agregado para que sea un producto exportable. Sí, mira, lo primero es que el desarrollo implica el sustentable, ¿no? Implica que la fuerza sea de la comunidad y hay que reconocerlo. O sea, no puede ser un proyecto de desarrollo sustentable si la comunidad no tiene las fortalezas, las capacidades para crecer junto con el proyecto. Hay muchas organizaciones, el gobierno mismo a veces llega, se constituye en el generador del desarrollo, las organizaciones igual, nos salimos de ahí y todo se cae, ¿no? Entonces, eso lo entendimos y en el modelo de trabajo lo que hacemos es capacitar de entrada a las personas para que ellos se apropien del desarrollo, se apropien de las herramientas y sean los que se encarguen de su proyecto. Este proyecto es un proyecto interesante. Ahorita se está exportando miel al mercado europeo. Digamos, en Campeche existían pues un mercado de miel muy de hace 30 años, 20 años con exportaciones, pero donde el productor del apiario, o sea, ese que cuida a la abeja, que cuida el entorno, que no se mezcle, que se cuide la selva, que se cuide
los árboles multiflorales de la península, que produce los 100 kilos al año, 200 kilos, no llegaba al mercado. Entonces creamos un mecanismo de comercio justo en donde actualmente los españoles consumen miel de la península de Yucatán de Campeche en un mecanismo de comercio justo. Lo que el precio de mercado internacional dice es lo que se le paga a la apicultura de abajo. Y empezó todo en un traspatio. El traspatio de un apicultor indígena maya, que nos invitó a su comunidad, dimos una capacitación y nos dimos cuenta que había condiciones de liderazgo, que había condiciones del interés de organizarse. Nos empezamos a organizar. Se juntó una organización de casi 300 productores en un principio, ahorita son casi 1000 los que participan en la zona maya. Y Calakmul es un área muy interesante porque es un municipio que se crea en la época de López Portillo, sobre un tema de reserva ambiental, ¿no? Y luego, en la época de Salinas, se crea un área natural protegida y se le hace en un mecanismo internacional de reserva de la biosfera y por lo tanto, al tiempo después se convierte en patrimonio ambiental de la humanidad y hace 1 año y medio, 2 años casi, se convierte en patrimonio cultural de la humanidad porque están ahí las ruinas mayas de la ciudad de Calakmul. Pero es justamente la tormenta perfecta de un área natural protegida. Uno, porque tiene un decreto de creación municipal que dice que es un municipio que es ecológico, ¿no? Pero se crea sobre 34 ejidos, ¿no? De los cuales la mitad de los ejidos son con indígenas mayas y la otra mitad son con población que emigró de Guerrero, Veracruz, Jalisco, Michoacán, ¿no? En la política agraria de Luis Echeverría, en la que decimos, bueno, es la frontera con Guatemala, tenemos que poblarla, pues para un tema de soberanía. Bajo esta idea de expansionismo agrario, sí, como se le llamaba en su momento. Y bueno, pues entonces, ¿qué pasa en Calakmul? Bueno, pues es un área natural protegida. Todo el gobierno mexicano está obligado y los ojos del mundo están obligados a conservarla, pero está la gente ahí. Y la gente tiene una cultura, tiene un arraigo a ciertas actividades económicas, entonces hay que empezar a transitar con ellos para que pasen, por ejemplo, del aprovechamiento de la selva para milpas que les duran 2, 3 años de periodo de buena producción y que luego lo pasan a pastizales para ganadería, pues empezarlos a migrar a apicultura o actividades de conservación. Ahí en Calakmul lo que hicimos fue que trabajamos con ejidos, con un programa del PNUD y del GEF. El PNUD para nuestros amigos es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Para el desarrollo, sí. Y el GEF es el Fondo Global para el Medio Ambiente. Y capacitamos a los ejidos en 2 cosas. En el monitoreo de la biodiversidad y de la captura de carbono, o sea, que los ejidatarios aprendieran a monitorear esto y a valorar esto. Y segundo, al tránsito a las actividades, productivas que sean ambientalmente amigables, como es la apicultura, ¿no? También hay otras actividades como el ecoturismo y otras más que se realizan ahí en la región, de artesanías y pues un poco ahora el tema del turismo con la carretera que se está construyendo para llegar a la zona arqueológica. Y bueno, pues eso es justamente lo que pasa en el territorio nacional, ¿no? O sea, tenemos que conservar nuestro patrimonio, pero también tenemos que aprender a utilizarlo, de tal forma que no pierda valor ese patrimonio ambiental que tiene México, ¿no? Hilario, platícame también, ustedes han desarrollado un proyecto con mucho éxito, sí, que es en el estado de Chiapas y que tiene que ver con la producción ganadera sustentable. Sí. Platícanos este concepto y también cómo han trabajado con las comunidades. Sí, mira, yo creo que es un tema muy, muy interesante porque tiene que ver con la recuperación de un saber ancestral. Resulta que en la región mesoamericana tenemos un árbol que comúnmente se le da el nombre de árbol ramón. Allá en la región es el ojoche, el muju, en la zona de Sinaloa es el capomo, o sea, está muy extendido, tanto en el Pacífico Sur
como en la parte del Atlántico, digamos, hasta Colombia y por el lado Pacífico hasta Perú. Y es un árbol que en alguna época los mayas utilizaron también para sustituir al maíz en alguna crisis alimentaria que hubo, está registrado en sus anales, y entonces poco a poco se fue perdiendo el uso de este árbol. Es un árbol que tiene usos para forraje, o sea, las hojas se le dan como alimento al ganado, ya al ganado pues el ganado de cría. Ya la cría, y produce una semilla que es panificable. Fíjate que estudiamos el CICI, el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, tiene ya 10 años estudiando este árbol. Entonces, por un lado, lo que hicimos fue crear bancos forrajeros, aprendiendo de los ganaderos, ¿no? Especialmente los ganaderos de Quintana Roo, en los cuales aprendimos que en 1 hectárea de producción de árbol ramón se puede alimentar 10 cabezas de ganado. Esas 10 cabezas de ganado las sacas de la selva o del bosque, del agostadero, y las mantienes ya estabuladas. Y eso es ya un proceso productivo donde si están estabuladas, puedes colectar las excretas, puedes hacer la Perdóname, ¿qué es estabuladas? Que estén en un corral, ¿no? Están en establo, perdón. Un corral de manejo donde las vacas dejan de alimentarse del bosque o de la selva y se alimentan del banco forrajero que le pones de este árbol ramón. Y en los estudios que se tienen, hemos encontrado que el árbol ramón tiene una semilla que es panificable. 1 hectárea de árbol ramón da la misma cantidad de harina, o sea, 8 toneladas de harina, que 1 hectárea de trigo. Con la gran diferencia de que el trigo tiene pues una gran huella hídrica, ¿no? Casi 6 veces más. Consume 6 veces más agua. Más agua, y tiene una gran huella de carbono, ¿no? Por el tema de los pesticidas y los fertilizantes. En cambio, el árbol ramón te genera una absorción de dióxido de carbono, que es como se conoce, una captura de carbono de menos 500 toneladas equivalentes al año, ¿no? Entonces, es mucho el beneficio ambiental que hay en la recuperación. ¿Y cómo lo aprendimos? De las comunidades indígenas, lacandonas, indígenas tanto de Chiapas, de la zona de Ocosingo, que aprendimos a que le daban este uso a la semilla. Ese saber se está recuperando. Entonces, se entregó este fin de semana justamente en un evento 500 plantas para 500 viveros de traspatio para mujeres chiapanecas. Las mujeres chiapanecas que están asumiendo este reto van a producir más o menos 10 millones de arbolitos. Esos 10 millones de arbolitos representan 10,000 bancos forrajeros, ¿no? Para que los ganaderos del sur del país tengan cómo alimentar su ganado de una forma distinta, una forma sustentable. ¿Cuáles son los factores de la sustentabilidad ahí? Bueno, uno, pues hay un crecimiento económico, o sea, no pretendemos que se acabe la ganadería, porque de todos modos hay un consumo de carne en el país y en el mundo. Claro, va a la baja, porque además es una actividad pues ambientalmente no es muy amigable, ¿no? Cada vez se consume menos la carne del mundo, pero sigue habiendo esa actividad económica. 2, es una actividad que es socialmente justa, porque estamos encadenando a poblaciones indígenas que tienen los patrimonios culturales y ambientales a un esquema productivo, ¿no? Y tercero, pues es sumamente amigable con el medio ambiente. Eso es hacer desarrollo sustentable, que los proyectos tengan esos tres ejes siempre, que sea económicamente rentable, pero que sea socialmente justo y que siempre sea ambientalmente correcto. Creo que nos has explicado con mucha claridad cómo bajo este concepto técnico de lo social, lo económico y lo ecológico debe llevarse a cabo. Se va a llevar a cabo en los próximos meses la COP21 en París, que es la reunión de todos los países en donde se discute cuáles son las políticas públicas globales que se tienen que tomar en cuenta para la protección del medio ambiente. Estamos por terminar el programa. Me gustaría un poco que nos platicaras y nos esbozaras cuál es la visión de la Fundación y de la sociedad civil
de cuál debe ser la agenda que debe impulsar México en esta reunión internacional. México tiene el compromiso de reducir de aquí al 2030 el 40% su intensidad de carbono en su Producto Interno Bruto. O sea, es casi la mitad del carbono del Producto Interno Bruto sin comprometer el crecimiento. O sea, debemos de crecer como país, pero debemos hacerlo con una economía de bajo carbono. Eso significa más o menos el 25% de reducción de gas de efecto invernadero al 2030. Son metas ambiciosas. México se caracteriza por ser un país ambicioso. Si bien tú explicabas hace un momento, don Alfonso, que México es, digamos, el país 10 de los que más te generan gas de efecto invernadero y casi irrisorio entre digamos, del 7 en adelante, ¿no? Contra el 1, 2 y 3, ¿no? Que viene siendo China, Estados Unidos, Alemania. Entonces, India también, ¿no? Sí, entonces, pero México es altamente vulnerable, a diferencia de los países del hemisferio norte. Porque aquí, bueno, ya lo vimos con Patricia, ¿no? Somos un país que por los dos lados nos puede atacar un fenómeno. Patricia, el huracán te refieres, ¿no? El huracán, me refiero al huracán, así es. Entonces, pues eso es, digamos, lo que obliga a México a hacer con un compromiso bastante alto. México tiene el día 10 de diciembre, el 11 se termina la COP, el 11 de diciembre, empieza el 29 de noviembre, y el día 10 tenemos un side event, que es como se llama, que es un evento dentro de la agenda oficial de la COP. Un evento paralelo para... Un evento paralelo, sí, es que es el término que utilizan de forma oficial en Naciones Unidas, y este evento paralelo va a ser para presentar la transversalidad de las políticas públicas en desarrollo sustentable y biodiversidad. Entonces, va a estar el secretario de Medio Ambiente, estamos nosotros como organización y la organización hermana de Reforestamos México. Y vamos a hablar y exponer el compromiso de México en torno a esto. Yo creo que México debe de poner el ejemplo en la COP como, digamos, países de habla hispana y también como socio estratégico de Estados Unidos y Canadá, el empujar a que se cumplan las metas de cambio climático, ¿no? Es un acuerdo económico, quiero también ser muy claro. Es correcto. La COP21, y hoy se discutía en el Colegio de México el tema, pareciera como fuera un tema de buenas intenciones. De buenas intenciones y no, bueno, o sea, sí son buenas intenciones, pero el discurso, los instrumentos tienen que ser económicos, porque se trata de que se salve el planeta por la vía económica, ¿no? Para discutir los temas ambientales y, digamos, aspiracionales, hay muchos otros foros, pero ese es un foro donde los países tienen que ponerse de acuerdo en instrumentos económicos, instrumentos vinculantes y instrumentos donde se midan, por ejemplo, los daños que haya por cambio climático, pues alguien los tiene que pagar, ¿no? Y esas son las economías que más efectos tienen hacia el cambio climático, y viceversa, las economías que transitemos rápidamente hacia una economía climáticamente inteligente, pues debemos de tener algún beneficio, ¿no? Y justamente para eso está el Fondo Verde. Yo creo que México tiene que poner el ejemplo de aprovechar ese Fondo Verde, que además lo propuso México en la COP de Cancún, ¿no? Y pues ese es más o menos en general lo que se va a vivir ahí en París. Todo el mundo tiene la esperanza, yo creo que el acuerdo ya está listo, se terminó hace un par de días en Alemania, en Bonn, dejaron los detalles, pues ya sabes que los presidentes tienen que meterle al documento, y todo el mundo espera que salgamos de París con un acuerdo global que sustituya o que perfeccione toda la dinámica de acuerdos previa, incluyendo el protocolo de Kioto y todo lo que tiene que ver con la economía de bajo carbono. Que de hecho acaba de haber una reunión con el presidente Obama de Estados Unidos y el presidente Xi Jinping de China, que entiendo que parte y no se dijo públicamente, pero parte era llegar a un acuerdo de cuál va a ser la postura de estos países que son los que emiten más dióxido de carbono al ambiente, para poder preparar muy bien la postura internacional con respecto a la COP21. Sí, no puede ser un caos, ¿no? Yo creo que el compromiso de China y de Estados Unidos está en que no se convierta en un caos, porque bien pudiera ser una COP en donde todos, ahora sí, al unísono, apuntemos hacia Estados Unidos y China,
Yo creo que ellos están muy conscientes de eso y pues tienen que poner el ejemplo, ¿no? Hilario, muchas gracias por acompañarnos, gracias por ser un buen ciudadano y gracias por el trabajo de tu fundación. Gracias. Amigos, nos quedamos con la idea de que tenemos que pensar en el futuro. Tenemos que pensar en cuál es el medio ambiente que queremos, como decía nuestro amigo Hilario, a nuestros hijos, pero también tenemos que pensar como ciudadanos en exigirle a los gobiernos que instrumenten vehículos financieros que permitan rescatar lo que acaba de platicar Hilario. La visión ancestral del conocimiento de la naturaleza, de las comunidades rurales, de las comunidades indígenas, la búsqueda de eliminar los mecanismos de intermediación a través de un comercio justo que permita darle mayores condiciones de vida a las familias y también tratar de restablecer esa articulación de esos proyectos productivos con las economías regionales. Nos vemos en la próxima sesión y recuerden, ante todo, siempre seamos buenos ciudadanos. Muy buenas noches.